Bueno chicos, hoy vamos a tratar entonces un tema principalmente asociado a las cámaras, a cómo la fotografía aérea nos ayuda a generar unos productos que denominamos ortofotos y a la parte estereoscópica. Ya nos daremos cuenta entonces a medida de que hablamos de esta temática que la fotografía aérea pues fue un proceso es un proceso que siempre nos ha traído derivación de información, sobre todo desde la parte geográfica, la parte cartográfica. Digamos que este es un proceso en el cual se captura imágenes a partir de materiales que son sensibles, ya habíamos hablado. Generalmente la fotografía aérea en principio utilizaba emulsiones basándose en el principio de la cámara oscura, en el cual se proyectaban imágenes sobre ese material fotosensible y digamos reaccionaba y generaba una información asociada a lo que se expuso en esa imagen. Mientras que con la información de las cámaras digitales pues utilizamos un sensor generalmente asociado a un sistema fotoeléctrico que convierte esa información en un dato digital. Ese dato digital pues lo terminamos capturando o guardando en un sistema de almacenamiento digital, generalmente una memoria o un sistema de almacenamiento como un disco duro. Así como hemos visto anteriormente la evolución de las plataformas aéreas y de digamos los sistemas en cuanto a la parte técnica, cómo mejoró a medida de los años, principalmente desde el enfoque militar. También hemos visto que la fotografía en sí como el dispositivo, como en este caso la cámara, que fue digamos o es uno de los principales elementos que utilizamos para capturar esas imágenes. Esta fotografía aérea o la fotografía de manera tradicional pues se ha utilizado a partir de distintas cámaras o elementos de tipo cámara. Aquí vemos algunas de estas cámaras. Estas son cámaras especiales, o sea, son cámaras fotográficas estéreo. ¿Sí? Estéreo hace referencia a que tenemos dos, digamos se toman dos fotos al mismo tiempo en este caso con una diferencia de ángulo. Una cámara tiene una diferencia de distancia mejor entre una lente y el otro lente y eso pues genera una visión estereoscópica. Vemos que la visión dual, en este caso de las primeras cámaras que se empezaron a utilizar, pues ya hacia el año 46 se empezaron a desarrollar cámaras. Hasta digamos hace unos años, ya actualmente las cámaras estereoscópicas no son muy utilizadas, ya entran en desuso porque ya hay maneras más sencillas de generar imágenes estereoscópicas. Con una sola cámara se puede generar imágenes estereoscópicas. Aquí vemos imágenes de la evolución de la fotografía aérea, de la fotografía en el sentido digamos de la cámara no aérea, de la cámara, todos los distintos equipos que se fueron desarrollando alrededor de distintas épocas. Digamos, llegamos hacia el año 2000 en el que ya las cámaras de manera análoga todavía seguían utilizando rollo y se tomaban fotos estereoscópicas. Ya después posteriormente sigue la cámara digital y ya pues hay una gran cantidad de ejemplos de cámaras digitales, pero el concepto de cámara digital y de cámara análoga tiene digamos 4 puntos en común. Principalmente esos puntos son la óptica. Entonces recordemos que una cámara debe tener una óptica que es una conjugación de lentes y esos lentes pues hacen una transformación de la imagen, aumentándola, reduciéndola. También tiene digamos los lentes pueden tener filtros. Aquí entonces hablamos de que un filtro que esté sobre una longitud de onda específica entonces solo permitirá pasar ciertas longitudes de onda. El sensor es el que va a registrar la información, en este caso sería la película para las cámaras análogas, y el soporte de salida que generalmente lo vamos a llevar a la impresión. En este caso, si es una cámara análoga,
o al almacenamiento si es una cámara digital. Y el sistema de procesamiento, pues en el caso de las fotografías análogas, pues básicamente era el proceso de revelado. En el sistema de las cámaras digitales, pues es un procesador digital que convierte esa energía. Es un sistema de procesamiento, un sistema de cómputo dentro de la cámara, unos chips, digamos, un circuito con un microchip que hace unos cálculos y convierte esa energía electromagnética, ese impulso en un valor, y ese valor lo almacena en un soporte a través de la representación de la cámara digital en un formato específico. El componente entonces inicial de las cámaras, como todas las cámaras que conocemos, pues tiene un cuerpo que incluye esos mecanismos de funcionamiento. También tiene un lente que es el que permite, digamos, concentrar la luz. Tiene el obturador, que también incluye la parte del diafragma, que es el que permite reducir el paso de la luz dentro de este, digamos, aspecto, en que la luz es reducida o aumentada dependiendo del diafragma para poder entonces exponer la luz, lo que se llama exposición, porque se permite abrir entonces hacia adentro del sistema, en este caso de una cámara análoga o de una cámara digital, pues llega hasta el sensor, y dependiendo del nivel de exposición pues va a llevar menor luz o mayor cantidad de luz. También pues tenemos todos otros procesos auxiliares dentro de una cámara que ya son, digamos, mucho más complejos, pero en términos generales el lente, ese cuerpo de lentes, digamos, en cámaras profesionales como cámaras reflex, son las que se les puede quitar el lente y se puede adaptar a otro lente, pues ahí se hace, digamos, un juego con básicamente la óptica. Entonces hay ópticas muy grandes que permiten tomar fotos a una distancia muy grande. Hay lentes que son ajustados específicamente para algunas aplicaciones. Entonces hay lentes de todos, digamos, una gran variedad de lentes que se pueden utilizar sobre todo en cámaras profesionales tipo reflex, que son las que se les puede quitar el cuerpo del lente y se le puede adaptar distintos tipos de cuerpo de lente. En este caso las cámaras, digamos, normales que vienen con su lente integrado y que no se permite, digamos, desarmar o desacoplar para poder cambiarlo, pues son cámaras integradas que tienen una óptica también, pero esa óptica no se puede modificar, no se puede intercambiar por otra que cambie o mejore la imagen en ciertos aspectos. Ya les había hablado entonces que nosotros cuando llevamos las cámaras a la fotografía aérea, pues estamos en una visión desde el aire, y tenemos básicamente varios tipos de tomar las cámaras, de tomar las fotos con el uso de estas cámaras. Si estamos en el avión, pues lo primero que se va a hacer, principalmente en una cámara aérea, es enfocarla hacia abajo, ¿sí? Que sea fotografía aérea vertical, perpendicular al suelo, generalmente a un campo de visión sobre los 90 grados, entonces puede variar de los 90 a 100, 120, 130, 180, digamos que puede tener una gran variación de lo que se denomina en inglés field of view o campo de visión. Este campo de visión entonces va a ser correspondiente a la altura, ¿sí? Entonces a medida de que, digamos, yo tengo 120 grados de visión y estoy a tantos metros de altura, pues voy a tener entonces un objeto de cubrimiento del campo, un campo visual, ¿sí? Recordemos entonces que las cámaras aéreas tienen un proceso óptico, tienen unos lentes. Entonces nuestro campo de visión, a medida de que del centro de la cámara nos alejemos, vamos a tener un fenómeno de distorsión. ¿Por qué? Porque la cámara tiene una óptica en la que los rayos se concentran hacia el centro. A medida de que están de la periferia pues entonces modifica la óptica, y eso hace que la imagen se distorsione. Sobre todo en las fotos aéreas análogas al principio es muy común que la óptica era mucho más esférica. Digamos, en este caso, si estamos viendo el ángulo de visión de una cámara, nosotros tenemos los lentes, ustedes pueden ver las cámaras. Hay cámaras que tienen el lente tipo ojo de pez, que es el que tiene una visión redonda, que ustedes ven la imagen y la ven como estirada, como redonda, que se puede ver, digamos, 180 grados más o menos de visión. Eso es porque la óptica de la cámara pues tiene un ángulo muy grande.
Entonces, igual esa cámara, si la estuviéramos viendo desde el aire y estuviéramos tomando la tierra, veríamos que la periferia de la cámara va a tener una exageración en la distorsión. A medida de que del centro al exterior de la foto, el centro va a ser el que menos distorsión va a tener por este mismo efecto. O sea, estamos, digamos, viendo la parte más central. A medida que nos alejamos, vamos a tener mayor distorsión por el efecto del campo de visión, ¿sí? Entonces la distorsión en las fotografías aéreas hay que tenerla en cuenta, y más adelante hablaremos un poco más en detalle de esto. Les mencionaba que nosotros podemos tomar fotografías de manera perpendicular a la Tierra, pero también podemos tomarlas de manera oblicua, ¿sí? Entonces aquí vemos la visión de la cámara, asumiendo que fue vista de manera oblicua, igual que el satélite. En clases anteriores yo les había mencionado que los satélites pueden tener la capacidad de girar su óptica. Obviamente estamos en el espacio y la diferencia es que podemos estar perpendicularmente a la Tierra, pero también podemos hacer una vista, en este caso desde el satélite del ángulo de visión. Entonces podría ser como una especie de fotografía oblicua desde satélite, pero con el satélite no hay tanta distorsión por las distancias y las elevaciones en las que estamos. Pero en este caso, en las fotografías aéreas tenemos la fotografía aérea vertical, que es esta, y la fotografía aérea oblicua a medida de que vamos aumentando el ángulo de visión, generalmente hacia un lado, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, en este caso de un sobrevuelo con un avión. Esto es porque la cámara pues permite moverse en ese ángulo y tomar la foto, digamos, en diagonal. Esta sería una de las fotos oblicuas, digamos, de nivel bajo, o sea, una oblicua baja, que está más asociada a una forma más cercana a la perpendicular. Pero también tenemos las visiones de fotografías oblicuas, completamente oblicuas, de un campo de visión más pronunciado hacia una perpendicular, hacia una diagonal. En este caso pues vemos esta imagen, es mucho más pronunciada, es una fotografía aérea oblicua o super oblicua, o sea, está casi en perspectiva hacia el horizonte, podemos ver el horizonte. Entonces este tipo de ejemplo de fotografías pues también se ha utilizado. Vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo si usamos Google Earth, en que podemos utilizar fotos oblicuas para visualizar en cierta manera el terreno y ver cómo se visualiza. Cuando nosotros entonces tenemos un sistema aerotransportado, generalmente asociado a los aviones o a los helicópteros, y en este caso últimamente a los drones, pues vamos a tener sistemas en los cuales vamos a poder tomar la fotografía. En este caso pues tenemos el esquema de un avión para toma de fotos aéreas, como los que normalmente puede utilizar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En este caso el avión pues tiene varios dispositivos, principalmente el cuerpo de la cámara, el sistema obviamente de amortiguación. Recordemos entonces que el avión va volando y a medida que sube, baja, se ladea, la cámara que está, si la cámara fuera fija y no tuviera un sistema que compensara los movimientos del avión, entonces transmitiría esos grandes errores de movimiento a las fotos. Si bien las imágenes en un avión pueden tener errores por movimientos, digamos, de alaveo, de cabeceo, el avión está en el aire moviéndose y las turbulencias y todo va a hacer que la óptica de la cámara cambie. Viene con unos sistemas que tratará de reducir al mínimo esos cambios, pero de todas maneras, si hay un vuelo en el que el avión pega un salto muy grande por una nube o por algún cambio de alguna turbulencia, pues eso se va a ver en la fotografía. Tiene unos sistemas entonces asociados al computador, a los sistemas de almacenamiento, y generalmente los aviones digamos, de toma de fotografías tienen un sistema de GPS de muy alta precisión que va obviamente dentro del avión, para que cada foto al tomarla quede con la coordenada geográfica exacta y con la elevación, digamos, exacta en el punto en que se tomó, para poder después permitir hacer cálculos, digamos, matemáticos y cálculos fotogramétricos. También es muy asociado a que en tierra se haga control de tierra, de calibración de la referencia del vuelo con GPS de alta precisión. Eso también se aplica para los drones, sobre todo para que las imágenes queden correctamente referenciadas. ¿Sí? Una imagen de satélite o una fotografía aérea
generalmente puede tener un rango de desplazamiento versus la ubicación en la realidad, entonces nosotros necesitamos hacer control de tierra, ir con un GPS, idealmente GPS de alta precisión, ya hablaremos un poco más adelante de esto, que van a permitir una ubicación con un rango de precisión mayor, y igual a medida que nosotros estamos seguros de lo que estamos viendo en la imagen está en la tierra con unas coordenadas correctas, vamos a tener un rango de precisión igual. ¿Cuáles son las diferencias entre las cámaras digitales y análogas? Ya lo habíamos hablado. En ciertos aspectos, las cámaras análogas, todas las dos análogas y digitales van a tener óptica, ¿sí? Generalmente basadas en lentes y en espejos. El sensor, en el caso de las ópticas, pues va a ser una emulsión fotográfica, un proceso químico que se desarrolla con reacción a la luz. En el caso de los sensores de la cámara digital, pues va a ser el CCD o el CMOS, que son básicamente cómo el sensor transmite la electricidad a los fotodiodos. Entonces hay dos más o menos dos tipos que son los más comunes. El CCD, digamos, es el más común, el CMOS es sobre todo los más actuales. El procesador, entonces en este caso, cuando se procesa la imagen, recordemos que el procesado es obtener la imagen y sacarla a un soporte. En este caso, desde el punto de vista análogo, pues era el proceso revelado con procesos químicos, se hacía un químico, se revelaba, se utilizaba una luz roja, se metía en un proceso con químicos y con agua y se ponían a secar las fotos posteriormente reveladas. En el caso del ordenador, en el computador, en la cámara digital, pues es el sistema electrónico que tiene la cámara para procesarlo. En el caso de las fotografías aéreas, pues tienen unos computadores y un sistema electrónico que convierte esa imagen digital de los sensores a imágenes digitales. Y posteriormente son guardadas, en el caso de la información digital, en memoria, en disco duro, y en el caso de la fotografía aérea, en película, en papel de fotografía aérea. Entonces, actualmente, todas las fotografías que se toman de la parte aérea son digitales. La fotografía, digamos, las imágenes satelitales siempre fueron en principio en su gran mayoría digitales. Recordemos que, si vemos un poco de historia, los primeros satélites tomaban fotos en rollo y las lanzaban digamos, los primeros satélites militares las lanzaban desde el espacio y se recogían y eran rollos, utilizaban emulsiones químicas, pero después empezaron a mantener soportes digitales. Y actualmente pues todos los satélites utilizan cámaras, utilizan sistemas digitales, igual todos los aviones profesionales para toma de cartografía utilizan soportes digitales y los drones utilizan soportes digitales. Así que ya cámara o fotografía en papel análoga no la vamos a encontrar actualmente, a menos que se utilice para alguna aplicación, digamos, muy específica, pero nosotros en papel, así como ahora encontramos imágenes en papel en algunas cámaras específicas de estas cámaras instantáneas, pero es más una novedad que realmente es útil para muchas aplicaciones. Generalmente todas las cámaras son digitales. Entonces, la cámara digital pues ha reemplazado básicamente al soporte análogo. Esto mismo pues sucedió en el mundo de la fotografía aérea. Ahora todos los vuelos de fotografía aérea son digitales. En este caso, las fotos aéreas montadas en un avión profesional pues son especializadas, no son cámaras que toman entonces cada una de las visiones del espectro electromagnético. Recordemos que aquí tenemos en nanómetros la referencia de la longitud de onda de ese espectro electromagnético. Entonces tenemos la cámara que toma dentro del sensor montado en el avión un lente especializado para la parte pancromática, uno para la parte del rojo, del verde, del azul y del infrarrojo. Generalmente cada uno de estos lentes está asociado a un sensor dedicado para tomar entonces la respuesta en el rojo, la respuesta en el verde, la respuesta en el azul y la respuesta en el pancromático y el infrarrojo. En este caso, este vuelo fotogramétrico de esta cámara profesional para fotografía aérea está tomando entonces 5 bandas, ¿sí? Tenemos una banda roja, banda verde, azul y etcétera. En este caso es digital. Ya los aviones pues no nos vienen con fotografías estilo, digamos, anteriormente, que era análogo. Aquí tenemos una comparación de los flujos de trabajo
con la fotografía análoga y la fotografía digital. En este caso, la fotografía análoga se tomaba el sobrevuelo del avión con una óptica, con unos lentes, con unas cámaras, se pasaba esa información a un film, en el cual después se procesaba en un cuarto oscuro. En el cuarto oscuro entonces se obtenían los distintos tipos de fotos que se hicieron, entonces fotos en blanco y negro, o pancromáticas, o fotos en color, si se dedicaron, digamos, si se tuvieron los distintos canales para poder formar la foto en color, o foto infrarroja. En ese caso, anteriormente hubo un tiempo, sobre todo en Colombia, que nosotros tomamos fotos aéreas muchísimo tiempo, digamos la mayor lapsos de información histórica que tenemos en fotos en Colombia, sobre todo que ha tomado el IGAC, son en blanco y negro. Por eso el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene un escáner. Este es un WS500, un escáner fotogramétrico en el cual estas fotografías análogas se escaneaban a una muy alta resolución y después, digamos, se empleaban sistemas análogos de restitución fotogramétrica o estereoplotters. Si ustedes en algún momento tienen el tiempo y pasan por la facultad de la Escuela de Geomática y de Topografía de la Universidad del Valle, en el segundo piso, si en algún momento pasan por ahí, se darán cuenta, entran a la facultad de Geomática, en el segundo piso van a encontrar un estereoplotter. Es un aparato de estos antiguos que se utilizaba para hacer restitución. Entonces, si a alguien le interesa, puede pasarse por ahí para verlo. ¿Qué era lo que hacíamos entonces con esto? Con ya las imágenes y los estereoplotters, que eran sistemas especializados en los cuales se ajustaban las fotos aéreas desde un punto de vista análogo con un juego de lentes para poder generar una restitución de la forma. Recordemos que una foto aérea entonces tiene un error a partir del centro a la periferia, tiene un error en la deformación de la imagen. Con estos aparatos entonces y unos juegos de lentes se trataba de corregir la deformación para después poder tener un mapa correctamente ajustado. Básicamente, cuando yo tengo una imagen aérea y la corrijo, recordemos que todas las imágenes aéreas, inclusive las fotos que nosotros tomamos, tienen distorsiones. ¿Por qué? Porque tenemos una óptica y el lente es amorfo, o sea, la forma no es correcta, no es plana, no es cuadrada, sino que es generalmente ovalada o rectangular o circular, y esa información pues trata de ajustarse a una visión. Entonces, como tenemos un lente, el lente siempre va a generar una deformación. Esa deformación generalmente la corregimos. En el caso de la foto aérea, la usamos para generar ortofotos. Las ortofotos entonces son imágenes corregidas en función de la forma real del terreno, ¿sí? Si nosotros no corregimos el terreno, entonces en el caso de hacer una medición con una foto que no esté corregida y vamos a medir una distancia, digamos, vamos a calcular el área de una propiedad, si esa foto no está corregida geométrica y ajustada al terreno, esa imagen va a darnos un cálculo errado, porque probablemente si el lote medía 50 metros de lado, por decir algo, en esa imagen podría estar exagerado y podríamos tener una distancia de 70 metros. Entonces estaríamos trabajando con datos erróneos. Cuando nosotros definimos las ortofotos, entonces generalmente vamos a tener una fotografía ajustada a la forma del terreno. En este caso, como son varias fotos, esas fotos van a tener traslapes unas con otras y vamos a tener lo que se denomina la visión estereoscópica. Cuando tenemos una visión y otra visión que son correspondientes en la misma, más o menos, objeto, pero que tienen un ligero cambio del ángulo de visión. Esos ligeros cambios del ángulo de visión nos van a permitir reconstruir tridimensionalmente, en este caso, las fotografías para poder ver el terreno. Entonces vamos a generar lo que se denomina DTMs, Digital Terrain Mapping, que son son modelos digitales de terreno, que es la reconstrucción tridimensional del terreno. En el caso, pues se hace la generación del modelo digital de terrenos, en el cual el mismo terreno nos va a ayudar a corregir la forma de la foto. Entonces la foto se va a ajustar a ese terreno. Si tenemos una montaña, si tenemos una zona plana, cóncava, convexa, se va a ajustar a esa forma de terreno. Y
Obviamente después de tener la ortofoto, pues nosotros podemos hacer mapeamiento, cartografía básica, cartografía temática. Generalmente tienen unos procesos de revisión y control, como utilizar GPS, control de campo. Digamos, cuando hablamos de procesos toponímicos de cartografía básica, entonces ir a ver la toponimia, ir a ver los objetos que hay en el terreno, hacer control de ciertos elementos. Y finalmente, pues eso termina en los sistemas de información geográfica, que por su sigla en inglés es GIS, Geographic Information System. El flujo de trabajo entonces con la información digital pues varió. Tenemos, digamos, una optimización en tiempo y en procesamiento. Esto antes demoraba muchísimo tiempo, obviamente eran procesos análogos. Pues teníamos que tener un gran espacio para cargar los rollos en el avión, luego se tenían que traer acá, hacer procesamiento, un proceso que demoraba muchísimo y era muy costoso. Obviamente el proceso digital no es barato, pero en referencia a tiempos y costos es mucho más económico que la fotografía aérea manual, digamos análoga, perdón. El proceso digital entonces guarda las imágenes en memoria. Hacemos un control con procesamiento de datos de tierra, o sea, puntos de GPS de alta precisión y control. Eso también se hacía en el sistema estéreo, pero era mucho más complejo. Eso nos llevaba a que se daba un archivo a nivel digital. Con la antigua fotografía, entonces, ¿qué se hace? Ya se han escaneado, se deberían estar escaneando en todos los países del mundo, esto se hace. Las fotografías históricas ya están escaneadas y se guardan en archivos digitales y posteriormente se pueden hacer los procesos con las imágenes análogas convertidas en digital para poder hacer procesos de autorrectificación y de mapeamiento. En el caso del flujo de trabajo con las imágenes digitales, tenemos una estación fotogramétrica digital que es básicamente un computador con un software especializado, digamos PCI Geomática tiene estas funciones de estación fotogramétrica digital, tiene la capacidad de poder que tuviéramos imágenes de un vuelo profesional de dron o un vuelo de imagen aérea del IGAC. Si tuviéramos las fotos y todos los puntos de control de los sistemas, podemos hacer un procesamiento. En este caso pues va a seguir la misma línea, vamos a poder generar modelos de terreno, ortofotos, mapas, vamos a poder hacer generación de cartografía, hacer análisis de imágenes, de clasificación, y todo eso nos llevará al sistema de información geográfica. También podemos imprimir, en este caso podemos imprimir las imágenes tomadas por foto aérea digital, igual que como se imprimían las de foto aérea, digamos, análoga. Aquí vemos entonces una característica de las maneras de que se tomaba la fotografía, en este caso el avión, en el sensor digital. Entonces él va haciendo un escaneo continuo, va a tener imágenes continuamente, casi que un barrido, si se dan cuenta, mientras que en la imagen análoga pues era foto, abría el obturador, cerraba el obturador por cada cierto punto en cierta distancia para calcular el traslape. Entonces el avión definía el sobrevuelo, la altura de vuelo y cada cuánta distancia se tendría que tomar las fotos. Entonces generalmente se generaba la distancia de toma de fotos entre una y otra para poder tener el efecto estereoscópico. En el caso de las fotografías aéreas digitales, pues él toma fotos de pasada, digamos cientos de fotos una con otra, sin tener en cuenta este principio. Entonces una imagen aérea de fotografía aérea también se puede definir obviamente un espaciamiento para no, digamos, llenar el sistema de almacenamiento, pero idealmente o generalmente estos hacen un escaneo continuo, lo que se denomina push brown scanning, que va tomando la foto, digamos, de el lente enfocado, unos lentes hacia atrás, unos lentes hacia el centro y unos lentes hacia adelante, y va haciendo la toma de las fotos. Pero esta característica entonces se diferencia en cuanto a los sistemas de las películas. Cuando se utilizaban las películas, pues las películas entonces tenían unas reacciones químicas, ¿sí? Unos niveles de reacción dentro de los procesos de la película. Se procesaban entonces con unos sistemas de procesamiento de películas especializados, costosos, en los cuales pues era un proceso muy lento, ¿sí? Pero nuestras fotografías de manera análoga, cuando se la tomaban, digamos en este momento que no tenemos una manera de visualizar una, generalmente la podemos ver, la fotografía en papel. La fotografía aérea tradicional entonces tenía unas marcas fiduciales, unos datos del altímetro, la fecha en la que se tomó, una burbuja de nivel
y el número de la fotografía. Cada vez que iba pues tomando una, a medida de que se va tomando, pues quedaba eso revelado en el indicador. Las marcas fiduciales se utilizaban sobre todo para controlar la deformación dentro de la imagen cuando la llevábamos a un estereoplotter análogo, ¿sí? Y esto nos servía para tener varias indicaciones de manera análoga y poder entonces restituir la foto, o sea, adecuar la forma real a la información basándose en principios físicos. Y digamos en este caso la línea de vuelo nos mostraba que tenemos la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3. Esas fotos se traslapaban y nos generaban la imagen. A medida que tuviéramos muchas fotos traslapadas, podríamos generar entonces un mosaico de fotos, y eso lo hacíamos de manera análoga. Era un proceso muy largo y costoso, además que necesitaba un personal capacitado técnico. No era, digamos, un proceso sencillo, en el cual pues tenemos una foto y tenemos otra foto, y esa foto se traslapa de manera análoga. De manera digital también lo tenemos, igual se hace el mismo principio, solo que lo hacemos de manera digital. De manera análoga entonces necesitábamos tener esto en papel, y en papel lo montábamos sobre distintos elementos para poder manejar las imágenes de manera análoga en papel y después exponerlas con un estereoplotter para poder digitalizar, o digamos hacer un dibujo manual y poder obtener la información cartográfica. Aquí tenemos dos imágenes, entonces este es el principio. El avión está volando, ¿no? Entonces vemos que hay una diferencia entre una imagen y otra. En los puntos donde coinciden las áreas vamos a tener entonces traslapes. Entonces digamos esta imagen coincide con esta de acá, el puente. Si ponemos estas dos imágenes en un estereoscopio, que es un aparato que nos permite ver dos imágenes al mismo tiempo con unos lentes especializados, nosotros la vamos a ver, y vamos a ver en 3 dimensiones. Vamos a ver esta imagen en 3 dimensiones, las zonas de traslape que tienen una imagen con la otra. ¿Por qué? Porque utiliza el principio de nuestra visión, que también es estereoscópico, en el que una imagen y otra imagen se combinan para calcular en 3 dimensiones algo. Entonces ustedes están viendo una imagen, están viendo que ven el fondo, pero a la vez ven la imagen y ven que hay un fondo porque está más abajo o más atrás que la imagen que de pronto está más adelante. Entonces ustedes ven una imagen con sus ojos, están viendo en 3 dimensiones. Y este mismo principio aplica para las fotografías. Esta forma de tomar las fotos aéreas análogas o digitales es la misma, ¿sí? Se hace el sobrevuelo, se traslapan las imágenes. En este caso, pues las imágenes aéreas análogas o digitales, digamos, tenemos un área a cubrir que sería este cuadrado, este rectángulo, y para poder cubrir toda esta zona pues necesitamos hacer un sobrevuelo con un avión o con un dron. Entonces vamos a tomar una foto, otra foto, otra foto, otra foto, y así sucesivamente las fotos que se van a traslapar de manera longitudinal y digamos en filas y columnas. Si lo viéramos como filas y columnas, cada foto, muchas de estas fotos van a quedar traspuestas o sobrelapadas unas con otras. ¿Para qué? Para tener redundancia de información alrededor del área a levantar, y toda esa área redundada en información va a tener información tridimensional, porque voy a poder visualizar áreas traslapadas unas con otras, y voy a tener el cubrimiento de la fotografía aérea. Yo después puedo hacer un mosaico de las fotos y generar el área cartográfica de todo este aspecto, así como la generación tridimensional también de la información. Aquí vemos un ejemplo entonces de las líneas de vuelo. Entonces tenemos una línea de vuelo, segunda línea de vuelo, tercera línea de vuelo. Cuando uno tenía las fotografías aéreas análogas, generalmente utilizábamos líneas de vuelo, y esas líneas de vuelo pues entonces teníamos una línea de vuelo que estaba sobrelapada sobre otra línea de vuelo y sobre otra línea de vuelo, y entonces en esas 3 o 4 líneas de vuelo se cubría, digamos, el municipio de Santiago de Cali. Si recordamos entonces Cali, que nos imagináramos que dentro de esta área estuviera el área de Cali cubierta, entonces tendríamos unas 3 líneas que cubrirían toda el área del municipio, y con cierta cantidad de fotos pues entonces podríamos restituir la información para hacer un mapa de Cali, digamos antiguamente como se desarrollaba. Aunque actualmente también se hace con la fotografía aérea digital, solo que el soporte, después todas estas imágenes se cargan en un computador, y entonces podríamos generar un mosaico. Aquí vemos un ejemplo. Imaginemos que esta es el área del municipio de Santiago de Cali. Para poder hacer el sobrevuelo, entonces primero teníamos que definir las líneas de vuelo sobre un área específica. Así también es el mismo principio para hacer el levantamiento con un dron. Nosotros definimos primero un área de levantamiento, luego calculamos las líneas de vuelo en la que el dron tiene que tomar,
y eso nos dará entonces al final la cantidad de fotos aéreas que vamos a generar, igual que para hacer el vuelo con un avión fotogramétrico. Entonces, en principio, muchos de los aspectos de fotografía y fotogrametría que se manejaban anteriormente con la fotografía análoga, después con fotografía digital, ahora se siguen manejando en escalas un poco más pequeñas o detalladas con los drones, porque utilizamos los mismos principios de fotogrametría, de planeamiento de un vuelo, etc. Aquí vemos un ejemplo entonces de cómo se unen esas fotos. Entonces, un sobrevuelo con un avión, tenemos, digamos, una línea en el que el avión pasó y otra línea en el que el avión pasó. Entonces estamos colocando las fotos una con otra en los puntos donde se traslapan. Si nos damos cuenta, esta imagen se traslapa con esta se traslapa con esta, y sucesivamente. En este caso, un ejemplo como para visualizar una zona de una carretera. Pero en el caso de una foto, digamos, es una ortofoto tomada por si no estoy mal, creo que es de alguna parte de Bogotá. ¿Cómo funciona? Entonces, son varias fotos, y esas varias fotos en el sobrevuelo, en las distintas líneas del sobrevuelo que se hicieron con el avión, pues entonces nos van a dar la manera de que después digitalmente nosotros las podamos fusionar. Entonces, aquí tenemos una foto, aquí tenemos la otra foto, aquí tenemos otra foto, ¿sí? Esas formas son, digamos, no son perfectamente rectangulares, principalmente porque las fotos se corrigen con la distorsión del terreno. Entonces hay imágenes que de pronto están corregidas con la distorsión del terreno, entonces hacen que cambie su forma de originalmente cuadraditas o rectangulares, digamos, en el caso de la foto aérea digital, a ajustarse a la zona de terreno, ¿sí? Si aquí vemos, digamos, esta zona pues tiene un cambio pronunciado de terreno, probablemente entonces hizo que la imagen se deformara para ajustarse a terreno y ajustarse a la forma. Cuando nosotros tenemos entonces las imágenes, pues hacemos lo que se denominan bloques fotogramétricos, ¿sí? Aquí vemos entonces varias fotos aéreas, la imagen 3 y 4, la 3 y 5, la 3 y 6, las 4 y 5, y una fusión de todas estas imágenes para generar un mosaico. Anteriormente entonces la fotografía aérea de manera manual, esta es una fusión de manera manual, se seleccionaban las fotos a partir de los puntos de las coordenadas de las esquinas de los fiduciales, y con un conjunto de espejos se hacían reajustes, en este caso de la fotografía, y luego con un sistema, con un stereo plotter, se generaba un mosaico de la fotografía, se hacía otra fotografía, digamos, ajustada a la forma, y se podía generar entonces una imagen, un mosaico fotogramétrico. Estos eran procesos extremadamente laboriosos, sobre todo de la manera análoga. Por eso hacer la cartografía antes era muy complejo y muy, digamos, en cierta manera costoso. Por eso el país se demoró muchos años, Colombia, en obtener cartografía de todo el país. Hay puntos que todavía nosotros tenemos mapas que tienen 30 a 40 años, que se mapearon hace 30 a 40 años y no se han vuelto a hacer sobrevuelos. Digamos que eso ya en los últimos años ha empezado a cambiar. Creo que las zonas más antiguas del país tendrán 10 años. Antes uno podría encontrarse mapas o zonas del país que tenían 50 años o 40 años de que no haber tenido información nueva, o sea, que no se habrá hecho otro vuelo. En este caso, la estereoscopia es esa capacidad que nosotros tenemos generalmente con dos ojos de ver en las imágenes de manera distinta para ver un efecto de profundidad. Hay varias maneras de generar ese efecto desde el punto de vista visual. Uno del más conocido es el anaglifo. El anaglifo, nosotros en nuestra visión podemos ver una visión tridimensional en una imagen de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces básicamente utilizamos un filtro azul, un filtro rojo, o un filtro azul y un filtro verde. Generalmente es azul con rojo o azul con verde, es la combinación que se puede usar. ¿Por qué? La visión es tridimensional en la fotografía, entonces se había utilizado hace muchos años. Veíamos los ejemplos de las cámaras. Estos son los resultados de una de estas cámaras análogas en las cuales se tomaban dos visiones. Aquí, si nosotros tuviéramos un estereoscopio de espejos, entonces podríamos ver esta imagen en 3 dimensiones. Podemos ver la profundidad, la altura, la forma del edificio. Entonces la visión tridimensional se utilizó a principios de la fotografía, sobre todo para cuando se tomaban paisajes o lugares lejanos. Era muy común, sobre todo las personas de clase alta,
ver fotografías y tener, digamos, álbumes de fotografías estereoscópicas para poder visualizar otros lugares. Digamos, no había televisión, no había otra manera de visualizar. Aquí vemos de estos estereoscopios que son los que se utilizaban, digamos, a la par que empezaron a desarrollarse las primeras fotografías. También se empezaron a hacer fotografías estereoscópicas, y este es uno de los visores estereoscópicos, que básicamente tiene unos lentes que dividen la visión de la fotografía para poderla ver en 3 dimensiones. Lo que también se empezó a hacer después, posteriormente, fue el desarrollo del estereoscopio. ¿Qué es el estereoscopio de espejos? El estereoscopio de espejos, pues entonces utiliza un principio principalmente de reflexión de la imagen sobre unos espejos. Vamos a verlo aquí. El estereoscopio de espejos, entonces teníamos las dos fotos análogas. Teníamos un sistema en el que el fotointerpretador, estos son unos espejos, aquí hay unos espejos, y dentro hay unos prismas en los cuales cada imagen de la foto se reflejaba en este espejo, llegaba al prisma y ahí a los ojos a través de estos lentes de la persona. En este caso, él estaría viendo esta imagen de alguna zona específica traslapada en una foto con otra foto para poder ver en 3 dimensiones, y obviamente hacer una digitalización. Aquí estaría, digamos, pondría un acetato y empezaría a delimitar rasgos, digamos que estuviera trabajando en un mapa geomorfológico o estuviera tratando de ver algunos rasgos específicos en la foto aérea. La manera tradicional de hacerlo era con estereoscopia a partir de un estereoscopio de espejos. También existe otro estereoscopio más pequeñito que se llama el estereoscopio, digamos, portátil o de mano. Este se utilizaba sobre todo para poner 2 fotografías, y sobre esas fotografías en campo, digamos, uno para estar, digamos, íbamos a hacer un mapa de uso del suelo o de suelos, y teníamos las fotografías aéreas, estábamos en campo, entonces nos sentábamos con un estereoscopio de mano o de campo y mirábamos, digamos, un área específica que quisiéramos reconocer. Generalmente, entonces, este es un estereoscopio con unos pequeños lentes que servía para enfocar la visión exactamente dentro de 2 fotografías aéreas en el campo. Aquí vemos entonces el principio del estereograma. Si nos damos cuenta de esta fotografía, pues el muchacho está siendo tomada la foto con dos ángulos distintos. Vemos un ángulo distinto en la mano, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un estereoscopio, entonces podríamos ver esta imagen en 3 dimensiones, y veríamos que habría por profundidad. En este caso podríamos ver el computador, podríamos ver la mano del muchacho, o podríamos ver que hay distintas profundidades. En este caso también vemos el cambio en este caso, una calculadora o máquina de registradora. Vemos otro ejemplo de un estereograma. En este caso la imagen está ligeramente alterada de ángulo. Les mencionaba entonces que nosotros anteriormente lo que hace una diferenciación de ángulo de la imagen generalmente está asociado a lo que se denomina la distancia interpupilar, que es el ángulo que nosotros tenemos de cambio entre una imagen de un ojo y el otro. Generalmente la distancia interpupilar está en 6.5 centímetros en promedio. Entonces, esta fotografía estereoscópica lo que consiste es lo que hace es que nos da la ilusión de 3 dimensiones. Igual cuando ustedes de pronto iban al cine en 3 dimensiones, lo que hacen es que les ponen unas gafas que tienen un filtro, y ese filtro entonces, un filtro de luz, y en ese caso las imágenes se filtran a través de la luz con un filtro que tiene en los lentes que tienen las cámaras. Ya veremos un poco más adelante este principio, cómo funciona. Generalmente lo que se está haciendo es engañar al cerebro, ¿sí? El cerebro tiene una visión tridimensional, entonces generalmente pasamos 2 imágenes de 2 dimensiones, las cambiamos en sus ángulos, y el cerebro asimila automáticamente la ilusión de profundidad como lo hacemos naturalmente, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener una percepción de relieve de 3 dimensiones a partir de esa percepción cerebral. Nosotros tenemos un ojo que mira en un ángulo y otro ojo que mira en otro ángulo. Generalmente la intersección de estas 2 imágenes van a dar la sensación de 3 dimensiones. Y esta sensación de 3 dimensiones es la que nos permitirá ver en 3D o, digamos, estereoscópicamente. Nuestros ojos, entonces, como les mencionaba, tienen lo que se denomina la distancia interpupilar.
promedio alrededor de 6.5, pero alguien puede tener 6.2, alguien puede tener 6.3, o inclusive puede tener 7, eso depende de la visión. Si nos damos cuenta, no todos los seres humanos somos iguales y vamos a tener distintas formas. Pues hay gente que puede tener los ojos más unidos físicamente, o sea que su cabeza y sus ojos van a estar más unidos, o viceversa, que también tengan los ojos más separados. Eso depende pues de la formación física de cada cual. En ese caso, pues esos ángulos se denominan los ángulos de paralaje, ¿sí? El paralaje es el ángulo entonces de visión de una imagen a otra para poder permitir y calcular entonces el movimiento, ¿sí? Aquí vemos entonces un ejemplo de métodos de visualización estereoscópica. Generalmente el método estereoscópico, entonces nosotros tenemos un campo de visión en un ojo y otro campo de visión en otro ojo. En este caso es el más común cuando usamos las imágenes de fotografía aérea en un estereoscopio. También podemos tener una visión directa, en este caso que tenemos una parte de la imagen estereoscópica y otra parte de la imagen estereoscópica. El principio que utilizamos para ver generalmente con los estereoscopios de bolsillo. Este se utiliza principalmente con los estereoscopios de espejos porque utilizan para cubrir. Podemos hacer visión estereoscópica cruzada, pero estas ya son, digamos, técnicas de visualización que ya actualmente pues no son muy utilizadas. Cuando nosotros utilizamos la visión estereoscópica, podemos hacer visión estereoscópica análoga, que es con estos dispositivos, con los estereoscopios, con este y con este. Esto es visión estereoscópica análoga, pero también podemos hacer visión estereoscópica digital. La visión estereoscópica digital entonces la podemos hacer en computador con una pantalla que tenga el efecto 3D, ¿sí? Como si ustedes han visto los televisores en 3D, que uno se ponía las gafas. Entonces necesitamos una pantalla y unas gafas. Las gafas entonces filtran una imagen y filtran la otra, y la ilusión de nuestro cerebro las fusiona en una visión tridimensional. Esa es, digamos, una de las técnicas fotogramétricas. Y en el caso de la visión 3D, aquí vemos un ejemplo con un mapa o con una visión, y podemos reconstruir tridimensionalmente a un objeto. En este caso es un edificio, pero también podríamos entonces generar las carreteras y generar, no sé, un mapa en el que estamos viendo la cobertura, diferenciar las zonas verdes. Bueno, se utiliza para cartografía tradicional. Esa visión tridimensional entonces también nos va a permitir reconstruir tridimensionalmente algo, porque como estamos viendo podemos ver diferencias de distancias y paralajes. El paralaje entonces es la distancia entre un punto A y un punto B que nosotros tenemos. Al tener un punto de referencia conocido como la altura del vuelo, vamos a conocer los puntos de referencia conocidos en la Tierra, y si tenemos un punto de referencia en la Tierra, como saber que esto está a 1000 metros, por decir algo, esto va a estar a 1100 metros, esto va a estar a 1100 metros, por decir algo, y en nuestra visión, con el ángulo y con la altura en la que se tomó la foto, vamos a poder hacer el cálculo de la elevación. Entonces este punto yo sabré que estará a 1100, este punto estará a 1100, este punto estará a 1500, y así sucesivamente. Voy a poder reconstruir tridimensionalmente todos los objetos que encontraría. Aquí vemos entonces los objetos reconstruidos, en este caso en una imagen tridimensional, basándose en ese principio de la reconstrucción tridimensional. Aunque también con la distribución de las luces y sombras vamos a poder entonces tener visión de ese enfoque tridimensional, de lo que tiene que ver con la dimensión del volumen y también con el contraste que nos va a dar la forma. ¿Sí? Es como en este ejemplo, ustedes van a ver esta imagen, es una imagen de 2 dimensiones, pero vamos a imaginarnos, o lo estamos viendo, que en el fondo está como un círculo, y vemos que el centro de la imagen está saliendo como un cono. Esto nos está dando una sensación de visión en 3 dimensiones a partir de una visión. Esto es un efecto óptico y es digamos un engaño de nuestro cerebro, ¿sí? Es una imagen de 2 dimensiones que nosotros, por los movimientos, la cercanía de las distancias de los círculos, dependiendo en la perspectiva que lo estamos viendo, vamos a poder verlo en 3 dimensiones. En ese caso de la superposición de las imágenes de 2 dimensiones a 3 dimensiones, nosotros vamos a poder entender cómo visualizar algo, ¿sí? Entonces hay imágenes que superponen en nuestro cerebro una parte delantera, una parte trasera, y eso nos permitirá que nuestro cerebro, de esa visión más adelante o más cercana o más lejana, el cerebro las fusione y nos dé esa perspectiva tridimensional, que es el cerebro el que lo hace. No es porque las imágenes vengan en 3 dimensiones, es porque nosotros lo estamos haciendo. Entonces ahí también dentro de este efecto tridimensional
se incluye la perspectiva, ¿sí? La perspectiva entonces nos da esa sensación de profundidad. Lo más clásico es este ejemplo en el que tenemos la carretera y la carretera tiene una dirección, y metemos un árbol o lo vemos en referencia a esto, entonces como esta línea se achican hacia la profundidad, y en esta parte inicial están más anchas, estos objetos, digamos, yo tendría la percepción que este objeto es mucho más pequeño que este, porque en teoría está más alejado y se ve más lejos, pero si nosotros medimos los dos objetos serán completamente iguales. La diferencia es que como lo estamos viendo en referencia a perspectiva con otro objeto que sí está disminuyendo su tamaño, nos entenderá o nos dará a entender que este objeto es más pequeño, pero en la realidad no es una perspectiva dentro de nuestros ojos. Aquí vemos entonces este ejemplo, este es el movimiento de paralaje, en el que en una visión tridimensional vamos a poder calcular un objeto, vamos a poder visualizar un objeto. En este caso nos está dando la impresión de movimiento. Entonces el paralaje es el punto en donde nosotros vemos ese movimiento de desplazamiento observado, esa sensación sobre todo que nos da a nosotros. Digamos, aquí tenemos una estrella y una bolita en la visión de una imagen del A y del B. Si empezamos a moverlo, entonces nos vamos a dar cuenta que la perspectiva cambia. En ese caso la perspectiva cambia la visión o la posición del objeto, más no el tamaño. Si de pronto nosotros estamos calculando, bueno, este tamaño está en perspectiva de la bolita que está en el fondo, como esta amarilla que está acá, debe estar más grande, esta de acá adelante es más grande, esta es mediana, y así sucesivamente. Entonces el movimiento de paralaje generalmente se asocia al cambio de perspectiva, que nos va a permitir calcular o entender la profundidad, el tamaño, en ciertos aspectos la forma y la distancia. Y así es como se hacen interpretaciones. Aquí tenemos un anagrifo. El anagrifo entonces utiliza los filtros. Si tuviéramos las gafas analigráficas podríamos ver esto en 3 dimensiones. Generalmente yo les hago un ejercicio con imagen analigráfica, pero pues cuando tengamos el espacio físico se puede hacer. Si ustedes tienen unas gafas que tengan el filtro rojo y el filtro azul, pueden ponérselas y podrán ver esto en 3 dimensiones. En ese caso verán la sensación de profundidad y de, digamos, elevación, que pareciera que este personaje, en caso de Iron Man, estuviera volando y estuviera saliendo de la pantalla. En ese caso los filtros, el filtro azul y el filtro rojo, nos darán el efecto de 3 dimensiones, y es un efecto que nosotros en cartografía también lo utilizamos, aunque si tenemos, digamos, acceso a un sistema de 3 dimensiones con cámaras con pantalla de 3 dimensiones, pues es más sencillo. Digamos, el efecto del anaglifo es muy pesado, cansa mucho la visión. Digamos, uno puede verlo por unos 5 minutos máximo a 10 minutos si uno está entrenado, pero más allá el efecto se vuelve, digamos, un poco cansado, un poco, digamos, fuerte para la vista, si uno no ha entrenado la visión. Pero por unos minutos, digamos, no tiene tanto problema. Como les decía, la teoría del anaglifo, de ver en 3 dimensiones, entonces utiliza un filtro azul y el rojo, o utiliza el filtro rojo y el verde, o utilizamos el azul y podemos cambiar entre el rojo y el verde. Entonces también tenemos un juego de filtros. En ese caso, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos una imagen que está coloreada de azul y una imagen que está coloreada de rojo. En cuanto al traslape de la visión, se fusionan, digamos, y con un azul y con un rojo vamos a poder ver en 3 dimensiones. En ese caso, pues nos va a servir para hacer una visión de todo lo que encontramos en el territorio, y lo vamos a ver en 3 dimensiones. Lo de la ortofoto, entonces ya les mencionaba que para poder reconstruir un mosaico de estas fotos, que en principio son de 2 dimensiones, y poder ajustarlas al terreno, a su forma tridimensional, basándonos en el paralaje que capturamos las 3 dimensiones y generamos un modelo tridimensional, a esas mismas fotos que se tomaron con ese vuelo las podríamos corregir de forma de que estén ajustadas a las 3 dimensiones del terreno, y lo haríamos a través de la ortofoto digital. En este caso, la ortofoto digital, la vamos a ver aquí, es una imagen en la que está corregida de manera que la forma del terreno esté adecuada a la forma de la foto, ¿sí? Si nos damos cuenta, de pronto aquí no se ve tan bien el efecto. Vemos que esta ciudad, entonces aquí hay una montaña, aquí hay una zona más plana. Si lo vemos en 2 dimensiones, pues
la imagen no, pues, se vería plana completamente, pero la realidad tiene zonas más bajas y zonas más altas, y esos cambios de altura pues nos van a dar entonces la sensación de tridimensionalidad. Muchas de las ortofotos, ¿para qué se utilizan entonces? Se utilizan principalmente para hacer cartografía o para derivar información temática. En este caso, la fotografía aérea ya corregida con la forma del terreno, o sea, una ortofoto, nos va a permitir entonces derivar cartografía base. Aquí tenemos un mapa base en el cual se hizo, a partir de esta ortofoto, se reconstruyó entonces las carreteras, los edificios, digamos, todos los elementos que encontramos. ¿Por qué? Porque la cartografía, ya sea con una restitución fotográfica digital o fotográfica análoga, como se ha hecho toda la vida los mapas, se hacen a partir de ortofotos corregidas, y estas ortofotos corregidas con el terreno nos darán entonces una imagen clara de la forma del terreno para poder derivar de esa forma los mapas. Y ahí entonces tenemos los mapas con la cartografía tradicional. Podemos hacer la cartografía base, pero también podemos desarrollar cartografía temática para, pues, todas las aplicaciones inimaginables que hay dentro de la geografía, y desde, pues, muchas ciencias que utilizan, digamos, esta información. Básicamente entonces tenemos que hay distintas escalas de trabajo en las que las ortofotos nos permiten trabajar, sobre todo las fotos aéreas desde los aviones, que son las más comunes, son las que en mayor cantidad se toman para hacer cartografía. Tenemos desde los tamaños de 1.000, 1.5000, que están muy asociadas a, recordemos que la cartografía en términos estrictos, como trabajamos en geografía, son generalmente escalas superiores a unos 5.000, ¿sí? De unos 5.000 a 1 millón, 1 millón, 2 millones, que son tamaños de naciones o continentes. De unos 5.000 hacia abajo ya se considera que son planos, ¿sí? Los planos es donde entran a trabajar los topógrafos, los ingenieros, los arquitectos. Generalmente esta definición del 1.5000 hacia abajo ya está haciéndose muy difusa, sobre todo con el trabajo de los drones. Cuando un dron toma información a escalas 1.500, 1.100, 1.200, o sea, ya el umbral de la cartografía, como la tradicionalmente desde geografía la conocemos, está empezándose a romper, porque ya es muy común encontrar información a 1.000 tomada desde un dron o de vuelos digamos, muy bajos de altura. O lo más común, ahorita cuando más adelante hagamos algún ejercicio con las imágenes de dron, vamos a darnos cuenta que vamos a tener escalas 1.500, y son escalas que ya sobrepasan la cartografía en el sentido estricto y entran en el campo de los planos, porque ya estamos trabajando a niveles de plano. Pero bueno, son discusiones que más adelante veremos. Entonces, en este caso, vamos a tener una relación del tamaño de píxel asociado a la escala, ¿no? Entonces, el tamaño de píxel para un mapa de 1.000 vamos a tener que va a ser de 0.1 metros, o sea, 10 centímetros. Aquí ya tenemos, digamos, el ejemplo del dron. El dron toma imágenes generalmente de 2, 3, 4 centímetros, las más detalladas que puedo tomar. La imagen más pequeña que yo he tomado es de 2.5 centímetros, o sea, un píxel de 2.5 centímetros. Una imagen de satélite entonces ya ahora toma imágenes de 0.5 metros a 1 metro, entonces llegamos a una escala de 5.000, esto ya es una imagen de satélite. Escalas 15.000, 1.5 metros, entonces ya tenemos satélites de alta resolución. Aquí seguimos con satélites de alta resolución, digamos un satélite de 2.5 metros, y un satélite que tome a escala de 5 o 10 metros, entonces ya es superior a escala 50.000, ¿no? Entonces ya tendríamos imágenes a niveles 50.000, 25.000. Esto ya es cartografía básica. Cartografía 1.25.000 es la que nosotros hacemos los mapas básicos de Colombia, los 1.25.000, aunque tenemos ya niveles catastrales que son los 10.000, 15.000 hasta los 5.000. Esto ya es catastro, y esto 1.000 pues ya es plano. Entonces, a niveles más altos, digamos 25, 50, 100.000, 500.000, son niveles regionales, departamentales o nacionales. Muchísimas gracias.